El tema de hoy es transformación. Y tenemos que entender una cosa, todo proceso en la vida requiere transformación, todo. El problema es que nosotros no queremos transformarnos. O sea, a nosotros nos cuesta la transformación. A nosotros nos cuesta salir de lo conocido por lo desconocido. A nosotros nos cuesta soltar en el momento que tenemos que soltar. ¿Y cuál es el problema? Que en este tiempo lo que demanda es que soltemos a cada rato. El problema es que cuando menos sentimos estamos viviendo en un mundo que no existe. Estamos viviendo en nuestro mundo, pero no es en el mundo las personas, no es en el mundo que las personas de afuera necesita. Mire el caso que decía del señor el homeless. Leía esta semana otra parte de un libro que está leyendo mi suegra, me metí a releer una parte. Página, no se me olvida, página 105, relacionado con la depresión. Así se llama, el subtítulo es depresión. Por algo me salió en ese punto. ¿Y sabe por qué? Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay afuera con depresión. Y usted me puede decir, ¿sabe por qué? La depresión es como el señor que de tenerlo se fue de homeless. Y claro, de homeless le dio depresión. Pero ¿qué me dirían ustedes que la gente que tiene todo está en depresión? Los que más depresión tienen son los que más tienen. Los que más problemas tienen son los que más tienen. Los que más problemas en pareja tienen son los que más tienen. Y los que más buscan tener son los que más problemas tienen. Parece ilógico, pero así es. Parece ilógico cuando nosotros hemos cambiado la prioridad. Cuando nosotros hemos cambiado la prioridad y ahí surge un impulso. Mire, es un impulso y ahí sí que un impulso, y dice la verdad, hay que decirla, es el impulso de renunciar. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado el impulso de renunciar. Yo lo he pasado, sí, no una, varias veces. El impulso de renunciar. Y es un impulso que lo han sentido todos. Lo he sentido yo como pastor, lo he sentido un presidente, lo han sentido los ganadores, lo han sentido grandes ganadores como Michael Phelps, lo han sentido los leones. Todo ganador ha sentido el impulso de ¿qué? De renunciar. En algún momento de la vida tenemos el impulso de renunciar, de dejar el sueño tirado y renunciar por el momento, por la circunstancia que estamos pasando. Y ojo, la circunstancia puede ser buena, pero lamentablemente muchos pierden el sueño por lo bueno que tienen. Por lo bueno que tienen, creen que ya lo tienen todo y que se pueden relacionar con Dios como ellos quieren, al modo de ellos, al tiempo de ellos. Y dejan a Dios de un lado. La prioridad de ellos es su trabajo, es su familia y es decir, yo me voy a relacionar como yo quiera, no como Dios espera de mí. Y tienen el impulso de renunciar. Tienen el impulso de renunciar. Y yo te diría, no renuncies a tu sueño. No renuncie. ¿Que es difícil? Sí. Pero no renuncies. No renuncies. ¿Sabes por qué? Porque muy fácilmente, sin darte cuenta, vas a estar renunciando del sueño. No renuncies. ¿Y sabes por qué? Porque tú haces la diferencia. Tú haces la diferencia en gente que tú ni siquiera te imaginas que haces la diferencia. Tú haces la diferencia. Tú haces la diferencia. Tú haces la diferencia con mucha gente. Y a ti esa gente se va a extrañar de no verte en algún momento. Si tú renuncias al sueño, si tú renuncias al sueño, si tú en algún momento incluso decides suicidarte, a eso lleva la depresión, a suicidarse. Y se suicidan no los que no tienen. El mayor índice de suicidio se da en un nivel de personas que tienen suficiente. Así que no renuncies. Tú haces la diferencia. Tú haces la diferencia, entiéndelo, tú haces la diferencia y es Dios el que hace la diferencia en ti. Es Dios el que hace la diferencia en ti, no eres tú. No eres tú, no eres tú el que hace la diferencia. Tan débil como estás, tan cansado, con ganas de tirarlo todo a veces, sí, pero tú eres la diferencia. Tú eres la diferencia. Hay gente que te sigue, hay gente que te mira.
Pero uno tiene que seguir tratando, uno tiene que seguir, mire, aunque sea con la mayor carga. Pero esto está dicho para gente que hay que hacerlo. Hay que regresar a la casa, hay que regresar, hay que vender lo que haya que vender, hay que llegar de homeless, hay que llegar de homeless. Pero no renuncies a tu sueño. Porque hay gente que depende de ti. Tú marcas una diferencia y no les voy a mentir. Yo he sentido eso. Yo he querido tirar la toalla. Hay momentos en los que yo no me he querido despertar. Hay momentos en los que ni me he querido bañar. Pero tengo que levantarme por ese sueño. Tengo que levantarme para marcar la diferencia. Tengo que levantarme aunque yo no quiera. Porque no depende de mí. No depende de mí. No depende de mí. Depende de lo que Dios hace en mi vida para otros. No para mí, para otros. Y eso es lo que muchas veces no entendemos nosotros. Creemos que yo me voy a relacionar con Dios a mi manera. A la manera mía, y yo le voy a imponer a Dios la manera en que me voy a relacionar, y todavía pienso un favor le voy a hacer a Dios. Un favor le voy a hacer a Dios. No, no es así. La cosa no es así. La cosa es diferente. O estoy comprometido con Dios o no estoy comprometido. ¿Y sabe cuál es la mayor? A mí me da miedo cuando en Apocalipsis dice que va a vomitar a los tibios. Va a vomitar. Dice que prefiero que seas caliente o que seas frío, pero no tibio. ¿Qué significa tibio? Que eres ni muy muy ni tan tan. ¿Sabe quiénes son los tibios? Los que hacen la relación con Dios a su manera. Yo voy a hacer la relación a mi manera. Y Él va a entender. Y el problema es ese. El problema es que nosotros no queremos entender, por ejemplo, en mi boca hay un milagro. Es que, ¿cómo me relaciono yo con Dios a través de mi boca? ¿Cómo fue que dijo? Lo pensé. ¿Y qué? Y lo declaré. El versículo que tú dijiste en Romanos dice, lo pensé y lo declaré. Por eso es, ¿qué es lo que tú piensas? Y ese es el tema de hoy, transformación. Pero es, ¿qué piensas? ¿Por qué? Porque lo que piensas, eso hablas. Lo que piensas, eso hablas. Entonces, cuando nosotros decimos nuestra declaración de fe, y los invito a que me acompañen, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Proverbios 18:21. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Tú te puedes imaginar si en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué momentos de impacto no puedes generar con tu boca? ¿Qué momentos de impacto no puedes generar con la transformación? Por eso les decía, la transformación tiene que ver con esto, sí. De que has estado a punto de no quererte levantarte a veces, sí. De que no quieres bañarte a veces, sí. Que no quieres ver a nadie a veces, sí. Pero el tema de transformación te lleva y te levanta. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento en el que tenemos que entender ese proceso de cambio. Mire, en las películas de Transformers hacen una locura. Y a los chiquitos les encanta el tema Transformer. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer un carrito y hacen un robot. Ahora tú te puedes imaginar, como dijo mi esposa, el Espíritu Santo, ¿cómo te puede transformar? ¿Dejas tú que te transforme el Espíritu Santo? ¿Como el Transformer? O por ejemplo, como la mariposa. ¿Qué camino llevas tú para sentirse de esto, de la oruga, a la mariposa? Te voy a hacer una pregunta en ese proceso de transformación espiritual. ¿En qué nivel estás? O sea, ¿en qué nivel estás tú? ¿Por dónde va tu transformación? Yo me explicaría en lo espiritual que el que se convierte está aquí. Y un cristiano pleno
ya se olvidó. Ya se olvidó, porque a la larga, vea, a la larga, la transformación de la mariposa es un proceso. Y es el mismo proceso de transformación espiritual que nosotros tenemos. Aquí entra una cosa. En el caso de la mariposa, hay un tiempo establecido. O sea, hay un tiempo establecido. Que incluso hay un cuento que dice que una persona encuentra esta larva a este nivel y le ayuda. Dice, miro que se mueve mucho, le voy a ayudar con un bisturí. Y cortó para que saliera. Y salió. ¿Sabe usted qué pasó? No voló. ¿Por qué? Porque la lucha que tiene para romper ese, dijéramos, cascarón, es lo que le ayuda a fortalecer las alas. ¿Para qué? Para que cuando cae, vuele. Entonces muchas veces lo que pasa con nosotros es que nos queremos saltar el proceso, o peor aún, nos mantenemos en una parte del proceso, en una zona de confort, y esa es nuestra caja, y caemos en la caja. Pero esto es el proceso, esa transformación espiritual al cual nosotros debemos alcanzar. Nosotros debemos de ser esa mariposa espiritual que se acerque la gente para preguntarnos cómo hiciste para convertirte en la mariposa. ¿Cómo hiciste para convertirte en la mariposa? Que en medio de los problemas, no me pueden decir ustedes, que en medio de los problemas llegaste a volar como mariposa. Dime tú, ¿qué problema tienes en esta parte? Dime, ¿qué problemas tienes? Dime, ¿qué problemas? Mantén la fe. ¿Tienes problemas en el trabajo? Mantén la fe. ¿Tienes problemas en la familia? Mantén la fe. ¿Tienes problemas en que quieres tirar tu sueño? Mantén la fe. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que te va a hacer volar como mariposa. Mantener la fe. No importa por lo que estés pasando. No importa por el proceso en el que estés pasando. Si tú mantienes la fe, vas a llegar a volar como una mariposa. Pero para esto es un proceso. Y no podemos menos que entender que el tema de la mariposa ejemplifica perfectamente lo que somos como cristianos. Porque al final de cuentas, cuando nosotros nos convertimos, somos orugas. Yo no sé, pero yo me sentí una oruga. Cuando yo me veo en mi vida pasada, yo era una oruga y creo que peor que una oruga. Por eso le doy gracias a Dios que me encontró cuando yo me arrastraba como la oruga. Yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo me arrastraba como la oruga. Y estoy en este proceso de tratar de llegar. Pero lo único que nos va a mantener en medio de cualquier problema es la fe. Es la fe. Cuando nosotros decimos la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y dice Hebreos 11:6 que por la fe nosotros es el único camino que tenemos. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. Dice la fe. Por la fe, dice, los antiguos agradaron a Dios. Entonces, en medio de lo que estés pasando, mantén la fe. No sé qué estés pasando los que nos están viendo, si tú me estás viendo, y en medio de lo que tú estás, mantén la fe. Porque si tú mantienes la fe, vas a alcanzar ese sueño. Vas a llegar a poder volar como esa mariposa. Vas a poder entender que en este momento, el que no se transforma, empieza a vivir en un mundo que no existe. Y por si no se han dado cuenta, vivimos en un mundo parecido a esto. Vivimos en un mundo de transformación digital. Vivimos en un mundo en el que tenemos que entender que las mentes están cambiando de una manera increíble. Y por eso a mí el término neuroplasticidad me voló la cabeza. No es tiempo de una clase de qué es neuroplasticidad, pero incluso hace 30 años se creía que el cerebro, que la mente era rígida, que no se transformaba. De esto me vieron hablar hace mucho, no mucho, pero neuroplasticidad dice es la habilidad que tiene el cerebro de reorganizarse. Dice reorganizarse tanto su estructura como su funcionamiento. Ojo, lo pensé y lo declaré.
lo pensé y lo declaré. ¿Qué estás declarando? ¿Tu pasado? ¿Qué estás declarando? ¿Tu presente? ¿Qué estás declarando? ¿Declaras tu futuro? ¿Ese futuro de promesa que el Señor tiene para ti? ¿O no simplemente vives porque vives? Simplemente estás viviendo porque así es la vida y te lleva. Mire, déjenme decirle también, si tú no quieres transformarte y no quieres ver el futuro, ¿puedes vivir bien? Sí, puedes vivir bien. Hay muchos que no se preocupan en el futuro y que se pierden esto. Entonces, el versículo que vamos a ver hoy, y lo vamos a ver en muchas formas, yo peleé, así si ustedes me permiten, yo peleé cuando el Señor me mostraba un versículo. Yo le decía, no puedo predicar de un versículo. La pelea fue tal que me dijo, míralo en varias versiones y ahí está el mensaje. No puede, ahí está el mensaje. Todos saben que este es mi versículo favorito. No os conforméis. Versión Reina Valera, aquí sí, la versión tradicional, por decirlo así. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, ¿qué dice? No os conforméis. Y vamos, ¿cuál es lo interesante del mensaje? Y es lo que los quiero retar hoy a ustedes. Lo interesante del mensaje es cómo la palabra en varias versiones nos va dejando ciertas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta para alcanzar el proceso de transformación espiritual que no se queda en una sola. Por eso la ventaja que tenemos ahora por la tecnología, la transformación tecnológica, es que nosotros tenemos versiones. Yo me meto a Bible Gateway y puedo encontrar 120 versiones. En español, 18 versiones y en inglés, 33 versiones para un versículo. Si tú quieres ver cómo se mueve el Señor en diferentes versiones, ahí tú tienes para que en un versículo el Señor te hable muchísimo. Entonces, ¿cuál es lo importante? Aquí dice, no os conforméis. Mire, aquí la palabra primera es conforméis, ser conforme. Pero aquí ser conforme es yo me conformé. ¿Con qué? Con mi situación. Yo me conformé ¿a qué? A que el mundo así va. Y así va, y yo me conformé, porque dice, no os conforméis a este mundo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hace el mundo? Eso voy a hacer yo. Conformidad. Conformidad. Y después dice la palabra que no cambia en ninguna versión, transformaos. Segunda palabra que no cambia, renovación. ¿Sabe usted que la palabra renovación en el original griego de renovación es anakainosis? Y anakainosis, ¿sabe qué significa? Cambio constante. Ojo, ¿qué significa? Que Pablo, el escritor de Romanos, desde hace 2000 años nos dijo, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transformados por medio del cambio constante de la mente. ¿Por qué no dijo del corazón? Porque él ya sabía, mire, la neuroplasticidad es un concepto que tiene 20 años y en los últimos pocos años ha variado bastante. Le cuento una cosa, Pablo ya lo sabía. ¿Me cree usted? Pablo ya lo sabía. Pablo ya lo sabía porque dijo, hay que renovarse, hay que cambiar constantemente la mente. Para que te transformes tienes que cambiar constantemente la mente. Valga la redundancia de mente. Pero no soy de mente. Y si fuera de mente por Jesús, qué bueno sería. Pero dice el tema, vuestro entendimiento. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra cosa importante, ¿sabe usted qué significa entendimiento también? Dice, transformación, renovación de vuestro entendimiento en esta versión.
Entendimiento significa ver más. Pongámoslo aquí, dice, transformaos por medio del cambio constante para ver más. Oiga, ¿no será que estás viendo poco y por eso no avanzas mucho? Vea, pongámoslo por eso, pongámoslo así, transformaos por medio del cambio constante de tu mente para que veas más de lo que ves ahora. Como dice mi pastor, ¿no será que no te estás transformando y no estás renovando la mente y por eso lo que ves ahora es aquí? Por ejemplo, tus circunstancias no te hacen ver más allá. Tus circunstancias, buenas o malas, no te permiten ¿qué? Comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque aquí viene lo de ver más. Vas a ver más, ¿para qué? Para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para ti. Te tengo una mala noticia, ¿no? Bueno, pero para algunos buena y otras mala. ¿Queremos todo conocer la voluntad de Dios para nosotros? Sí. Bueno, ¿sabe qué hay que hacer para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Te tienes que transformar por medio del cambio constante de tu mente para ver más y entonces vas a ver la voluntad que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque no te adaptaste o no te conformaste al mundo. Mire usted toda la enseñanza que nosotros sacamos solo en esta primera. Dice, no se adapten, no se conformen a este mundo. ¿Sabe una cosa? Acabo de ver un libro, creo que se los comenté la semana pasada. Un libro que se llama El enemigo conoce el sistema. Aquí en la iglesia nosotros podemos entender que el enemigo, sí, según Efesios 6:12, nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás. Yo vi el libro y yo sabía que estaba leyendo y pude haber creído que era Satanás, pero no. El enemigo es la tecnología, según esta ingeniera tecnológica española. Dice, el enemigo conoce el sistema. ¿Y saben ustedes qué nos expone ella? El libro sale en octubre de este año. ¿Qué expone ella? Que el sistema, nosotros, está cooptado por la tecnología a través de este aparatito. Habla de un experimento que se hace con los ratones para ver cómo se puede volver adicto a un ratón que se llama clásica, y los que son psicólogos saben eso, se llama Skinner, el experimento Skinner. Bueno, las tecnologías han agarrado ese experimento para decir, ¿cómo hago adicto a la persona? ¿A qué? A la tecnología. El capítulo número 1 del libro se llama Adicción. Mire usted, mire, por eso digo, no se conformen a este mundo. Lo dice Pablo hace 2000 años. Si Pablo hubiera vivido ahora, él estuviera diciendo, por este tiempo yo escribí ese versículo 2. ¿Por qué? Porque en este tiempo nos adaptamos más fácilmente que hace 2000 años. Estoy viendo una serie de los caballeros templarios. Y ahí no había tiempo de adaptarse de nada porque les costaba mucho adaptarse a algo porque todo cambiaba muy lento. El problema ahora es que todo cambia muy rápido. Mire, la nueva traducción viviente dice, mire cómo cambia. No imiten las conductas. Aquí decía, no os conforméis. Aquí dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ya nos metió 2 palabras nuevas, dice imitar y costumbre. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Te invito a una cosa, con relación a la relación con Dios, ¿qué conducta en la calle te dice contrario a tu relación con Dios? ¿Hay alguna tendencia que vaya en contra de tu relación con Dios en el mundo? ¿Hay alguna tendencia en la calle que vaya en contra? Resulta que ahora, fíjese, ahora yo pongo algo en mis redes sociales y me dicen que soy ¿qué? Intolerante. Ojo, cuando yo defiendo a la familia, cuando yo estoy en contra del aborto, me dicen que soy intolerante. Y no les cuento más aún,
con el matrimonio con el mismo sexo. Ahí se me tiran a la yugular. Ojo, eso dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Sigamos, más bien, aquí ya le mete otro término. Lo que dijo mi esposita de este caso del Señor, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas o personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mire, lo importantísimo aquí, ¿quién cambia tu manera de pensar si lo dejas? Dios cambia tu manera de pensar. Lo que dice, hasta que el Señor se metió con Dios, hasta escribió su libro de esas conversaciones con Dios, cambió su manera de pensar. ¿Sabe cuál es el problema en esta versión? Porque dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Es cuando lucha la fe versus la razón. La fe que Dios puede cambiar mi manera de pensar y la razón de que yo soy inteligente y que nadie me puede enseñar a mí, menos Dios, por favor. Si yo he estudiado, yo he sacado esto, he sacado lo otro, y yo soy inteligente, ¿y a mí qué me va a decir la fe? Si yo soy inteligente. Fe versus razón. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es lo interesante aquí? Que versus las conductas y las costumbres del mundo, para no adaptarme yo a las costumbres y a las conductas del mundo, yo tengo que dejar que Dios me transforme en mi manera de pensar. ¿Qué desafío encontramos en esta versión? Que yo tengo que tener relación con alguien que quiero que me cambie. Yo no voy a poder dejar que me cambie si no tengo relación con Dios. O sea, yo no le puedo decir, Dios, cámbiame la manera de pensar. Ok, ahí lo espero, chao. Y al rato te puede decir, ¿y no qué quieres que te cambie, pues? Y bueno, sí, cambia, pues. No, pero para cambiarte, yo te quiero más relacionado conmigo. Yo te quiero más relacionado conmigo. Porque si tú no te relacionas con Él, te vas a adaptar a las costumbres y a las conductas de este mundo. Miren, nosotros estamos, por eso es que Juan está aquí. Nosotros estamos y con Germán y Carlos, que lamentablemente se enfermó, que vino de Perú, en un proyecto que es decir, mire, ayudarle a la gente que va a salir afuera en el mundo político a que no imiten las conductas ni las costumbres de los políticos tradicionales. Eso es lo que estamos haciendo. No sé si se han dado cuenta Juan y Germán, que lo que vamos a tratar es de empezar dejando que Dios transforme. Y sigue, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Otra vez aquí, 3 cosas, no, que eso no cambia: la adaptación al mundo, la transformación y conocer la voluntad. Esas 3 partes de ese versículo no cambian ninguna versión. 3 partes del versículo: adaptación, transformación, conocer. Entonces, aquí vimos eso. Veamos entonces, nueva versión internacional. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? No se amolden. Mire, no se amolden al mundo actual. ¿Qué significa amoldarse? ¿Ah? Amoldarse. Amoldarse. Yo me amoldo. Y yo hago lo que quieren. Y si quieren, yo lo hago. Mire, ahora me suena esto muy bien. No se amolden así. Sutilmente, ojo, sutilmente nos hacen amoldarnos. Le voy a poner un ejemplo. Selección de fútbol femenino de los Estados Unidos que ganó el campeonato mundial. La famosa capitana. La famosa capitana. Lo más dramático de eso de amoldarse es que ayer resultan los medios de comunicación sacando primera plana. Rapinoe le puede ganar la carrera presidencial al presidente Trump el año entrante.
Para que vean por dónde van los medios de comunicación, pues. Amoldarse. Claro, no, Rapi, no, yo estoy con ella. Mire por dónde va ella. Sutilmente nos amoldan. Y yo me amoldo. No, yo voy con ella. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde está su relación con Dios? Su relación con Dios tiene un costo. ¿Qué ir en contra de esas amoldaciones? Por decirlo de esa manera. ¿Pero qué? Sutilmente lo hacen. ¿Cómo no va a estar usted a favor de ella? Please. Conozcamos los entornos, y si no conocemos los entornos, nos amoldamos. Si no sean transformados mediante la renovación de la mente. Aquí sigue transformación, renovación, mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero aprovechando este versículo, quiero profundizar. Buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces no has estado en medio de un problema donde crees que la voluntad de Dios no es buena? Que no es agradable y que no es perfecta. Dios, te equivocaste. No, a veces para eso somos extraordinarios nosotros. Sí, para decirle te equivocaste. Por eso dice es buena, agradable y perfecta. Pero por eso pregunto, ¿cuántas veces no hemos estado en situaciones que creemos que esa voluntad de Dios para mi vida no es ni buena, menos agradable porque nos hace pasar por unas cosas, ni perfecta? ¿Qué significa perfecta? Fíjese la palabra perfecta que no cambia en ninguna versión. ¿Qué significa perfecta? Sin tacha. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios para tu vida está escrita. Tú naciste con un propósito. Ojo, tú naciste, y ese es el mayor problema de la gente afuera. ¿Sabe cuál es el mayor problema de la gente afuera? Que no conoce el propósito de Dios para su vida. Vayamos con los ateos o los que no creen en Dios o los que no se relacionan con Dios. No conocen el propósito de su vida. Y vamos a ver más adelante un caso que me impactó con esto que les decía, que los que están siempre en situaciones de, ¿cómo se llama? De bajón, depresión, son los que más tienen. Pero buena, agradable y perfecta. Aquí está, mire, Chef Marc Beirat. Si usted me dice, ¿será que el Chef Marc Beirat tiene todo? Tiene este restaurante, mire, en Francia, en los Pirineos. Su restaurante ha sido galardonado con estrella Michelin. Ahora resulta que el famoso Marc Beirat, el chef, dice, las Michelin son la causa de mi depresión. Usted se puede imaginar teniendo todo, le echa la culpa de su depresión a las famosas estrellas Michelin que califican su restaurante y dice en la última lista, le retiraron la estrella Michelin. ¿Sabe qué significa eso? Que él no conoce el propósito de su vida. Pareciera entonces que el propósito es la estrella y no producir un restaurante, una comida diferente. Ese es el problema de nosotros. No conocemos el propósito de Dios en nuestra vida y vamos por el éxito del mundo. Por eso dice, amoldarse. Yo me amoldo al mundo. Yo voy por la estrella, la Michelin, el éxito. Por eso hay una película, ¿cómo se llama la película del hindú? No es chef, él es cooker. ¿Cómo se llama? 100, sí, Journey, 100 Journey. De un, ni siquiera no se dice chef, sino un cocinero hindú que deja el ir por las estrellas Michelin porque se da cuenta que estaba perdiendo su identidad y regresa a la felicidad, a un restaurante de pueblo, y de todos modos ahí ganó la Michelin. Propósito. Vamos a Romanos, siempre el mismo, solo que Dios habla hoy. Mire lo que nos dice la versión Dios habla hoy, que es un lenguaje más
más cotidiano. Dice, no vivan ya. ¿Según qué? Los criterios. ¿De quiénes? De la Michelin. No vivan según los criterios de Facebook. No vivan según los criterios de Instagram. Mire, me mandaron un video que me hizo. Se llama La vida no es Instagram. No sé cuántos han recibido y si lo quieren se los mando, pero ¿sabe por qué es eso? Uno vive de acuerdo a los criterios de las redes sociales. Y hay que entender una cosa, la vida no es ni Facebook ni redes, la vida no es redes sociales. Y ahí dice, ya no vivan según los criterios, ojo, yo estaba hablando del criterios, ahora dice del tiempo presente. ¿Sabe cuál es el problema de vivir de acuerdo a las redes sociales? Que vives el presente y el pasado. Por eso dice, no vivan de acuerdo a los criterios del tiempo presente. ¿Sabes qué pasa del tiempo presente? Es cómo tú te relacionas con tus circunstancias en presente. Al contrario, cambien la manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Por qué necesitas transformarte? ¿Por qué necesitas renovar la mente? Es para cambiar tu manera de vivir y no depender de los criterios del mundo. Tú no dependes de los criterios del mundo, tú dependes de lo que allá, ese éxito de arriba, ese éxito de lo celestial me diga de mí, buen hijo, eres, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, yo voy ahí. Pero no dice en lo poco de tu éxito, no, en lo poco de lo mío te voy a poner en lo mucho. Porque cuando tenías o no tenías, me fuiste fiel. Y sigue, y llegan a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. No cambia. Por eso les decía, bueno, grato y perfecto. Ahora me permití traducir dos versiones. Esta, The Voice. Dice, no permitas que este mundo te moldee, no se amolden a su propia imagen. En cambio, te transformas de adentro hacia afuera. Mire usted el cambio. El cambio es de adentro hacia afuera cuando es espiritual. De adentro hacia afuera. ¿Sabes por qué es de adentro hacia afuera? Y lo dijo mi esposa cuando se refirió al Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Adentro. Tú eres templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Dice, te transformas de adentro hacia afuera al renovar tu mente. Y lo vimos en la otra versión. ¿Quién renueva tu mente? Dios. ¿A través de quién? De un cambio de adentro hacia afuera que produce en tu vida el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da inteligencia. El Espíritu Santo, ¿sabes qué produce en ti cuando dejas que te transforme de adentro hacia afuera? Te da juventud. ¡Yujú! ¿Cuántos quieren juventud? Mire, renueva. Renovar el cuerpo. Hasta eso. Después dice, como resultado, fíjese, aquí me gusta esa versión porque dice, como resultado, ¿de qué? De transformarte, de no adaptarte, podrás discernir lo que Dios quiere y lo que Dios encuentra bueno, agradable y completo, perfecto. ¿Cuántos vieron esta noticia? ¿Saben quién es? Neymar. Mi pastor escribió esta semana al respecto. Y fíjese, dice, hace unos días vi en las noticias que un famoso futbolista, Neymar, junto a su familia había ido a una iglesia. ¿Sabe usted que ellos fueron a la iglesia de los orígenes? Cuando eran pequeñitos ellos iban a esa iglesia, una iglesia pequeña en Sao Paulo. Y los periódicos hablaron porque a la larga era una decisión personal. En medio realmente tenemos que entender que es un gran jugador. ¿Le falta algo? No, lo tiene todo. Pero está viviendo sus peores tiempos de decisión. Está viviendo los peores tiempos cuando los medios de comunicación lo están criticando demasiado.
Por eso decía mi pastor, yo no entiendo cómo las redes sociales y las personas hablan de una decisión tan personal de él, de ir a buscar a Dios en medio del problema que tiene. Yo me puse a leer los periódicos y sí, o sea, los periódicos decían, ¿y de qué sale ahora espiritual? ¿No será que él lo que está haciendo es recordándose de lo que de muy pequeñito en esa iglesia aprendió, que dice, no te amoldes al mundo, sino transfórmate, renueva tu mente para que conozcas la buena, agradable voluntad de Dios? Y el pastor, su pastor, un pastor, yo vi el video, busqué y me vi hasta el video, oró por los papás, la hermana y él, diciéndole, Dios te dé paz en estos tiempos. Dios permita que encuentre su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia la utiliza Dios para transformar a las personas. Tú te puedes quedar en la casa. ¿Será que te vas a transformar en la casa? ¿Te puedes transformar en la casa? No. Por eso la decisión de él de buscar la iglesia en medio del mayor tiempo de problemas que él puede estar. Se va a la iglesia pequeña y el pastor dice, no entiendo, ojo, dice, no entiendo cómo habiendo tantas iglesias grandes y famosas aquí. Él se viene a una iglesia y les puedo decir que en esa iglesia habían la misma cantidad de gentes que hay aquí. Y llega Neymar con su familia, ¿se pueden ustedes imaginar? Pero fue a los orígenes. Esa era la iglesia cuando iba de niño. Y la otra traducción es del mensaje. Ahí sí empezamos desde el 1. Porque el mensaje, los que han leído en inglés, esa versión es muy, muy, muy bonita porque no agarra un versículo, sino que le presenta un contexto a uno de varios versículos. En el versículo 1 dice, entonces, esto es lo que quiero que haga. Que Dios te ayude, que Dios te ayude. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu vida para dormir, comer, ir al trabajo y caminar, y colócala ante Dios como una ofrenda. Mire lo que está diciendo primero. Dice, todo lo que haces, comer, dormir, tu vida ordinaria, colócala ante Dios como una ofrenda. Lo que nosotros le hemos dicho muchas veces. Mire, esta es ofrenda económica. Pero hay ofrendas, y lo dice aquí, de la manera como tú vives, es una ofrenda. De la manera como tú comes, es una ofrenda. Te puedes comer 3 pupusas, pero tu cuerpo requiere 1 o 5. Y como las que hace Marilyn, se come 1 6. Digo, tú con tu cuerpo, con lo que comes, adoras a Dios. Dice, y colócala ante Dios como una ofrenda. Ir al gimnasio, cuando yo les he contado hace 6 años que yo entendí que ir al gimnasio, he hecho gimnasio toda mi vida, entendí, ir al gimnasio yo puedo adorar a Dios desde el gimnasio. ¿Con qué? Con mi cuerpo, porque yo lo cuido. Y desde hace varios meses que me puse a escuchar audiobiblia, miren, eso ha sido extraordinario. 2, no te adaptes también, y aquí le mete otra palabra, no te adaptes también a tu cultura. Fíjese, ¿qué significa? A mí me desafió esto porque dice, no te adaptes a tu cultura. Me recordé de Jesús, del caminar de Jesús aquí en la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? No se adaptó a su cultura. No se adaptó a los fariseos. Él desafiaba a los fariseos. Por eso es que lo crucificaron. Por eso es que Dios nos dice, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Por qué? Porque Él hizo eso. Él desafió la cultura. Dice, en su lugar, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Mire usted las 2 versiones en inglés. Menciona que el cambio, que la transformación va a ser de adentro hacia afuera. ¿Qué significa? El papel del Espíritu Santo es tremendo, porque el cambio es de adentro hacia afuera. No nos vamos a cambiar de afuera hacia adentro. ¿Sabes por qué? Porque entonces lo que vamos a hacer es adaptarnos a lo que queremos ser. ¿Y sabes cuál es el gran desafío? Por las redes sociales nosotros queremos ser
lo que las redes sociales nos mandan. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, esa ropa, cómo se pinta, cómo se pone. Mire, la gente vive así. La gente vive así. El pelo, el cambio, y esto, lo otro, cómo camina. Y le cuento que eso no es solo, ¿verdad que sí? Eso no es solo entre los de afuera. Entre los de afuera. Serás cambiado de adentro hacia afuera, reconoce fácilmente lo que quiere de ti y responde. Dice, reconoce lo que quiere Dios de ti y responde ¿qué? Tómate tu tiempito. Vive el proceso. ¿Eso dice la palabra? No. Dice, ¿y responde qué? Rápidamente. Ahora le hago una pregunta. ¿Hay que vivir el proceso como el de la oruga a mariposa? Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que el tiempo se redujo. Tú tienes que vivir en un tiempo rápido, entendiendo que Dios te va a cambiar a la velocidad de Él, que es la velocidad más allá del mundo. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú determinas la velocidad del cambio y no es Dios la que determina el cambio en tu vida. Lo voy a repetir otra vez. ¿Sabes cuál es el problema de la transformación espiritual? Cuando tú determinas la velocidad del cambio de Dios en tu vida y te olvidas que es Dios el que va a determinar el cambio en tu vida. Por eso es que hay algunos que conocen a Dios y cambian ¡guau! Y hay unos que conocen a Dios y uno... Muévase. No, ¿sabe cuál es el problema? Que espiritualmente entonces empezamos a vivir en un mundo que no existe. Empiezas a vivir espiritualmente en un mundo que no existe. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual también va rápido ahora. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el mundo espiritual no va a andar a la velocidad que el enemigo, o sea, que el mundo quiere. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? Que la iglesia, en lugar de ser el sitio donde se viva de una manera diferente, a una velocidad diferente, se sigue conociendo como el lugar de las tradiciones. Se sigue viendo a la iglesia como tradicional. Y la iglesia no está determinando la velocidad de afuera como se pudo determinar antes. La velocidad de afuera la determinan otros que no tienen nada que ver, ni siquiera conocen a Dios. En eso es el problema en la iglesia. La iglesia, en muchas iglesias están viviendo en un tiempo espiritual que ya no es de este mundo. Se quedaron viviendo atrás. Se quedaron viviendo atrás. Y termina, a diferencia de la cultura que te rodea, siempre Oiga, por eso lo de la oruga. Dice, a diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel ¿de qué? De inmadurez. Mire, y busquen esa versión en The Message. Arrastrándote a su nivel de inmadurez. La oruga. ¿Sabe qué pasa? Que el mundo quiere que andemos como oruga siempre. Mira, no importa el problema que estés pasando, que hayas pasado. Dios te quiere mejor. Dios te quiere mejor y tiene buenas cosas para ti. Lo mejor lo tiene. Y dice, Dios saca lo mejor de ti, desarrollando una madurez bien formada en ti. ¿Qué testimonio podemos dar nosotros de ser un cristiano desarrollado? Tener una buena madurez. Dice, desarrollando, Dios saca lo mejor de ti, desarrollando una madurez formada en ti. ¿Se dan cuenta ustedes cómo podemos ver, viendo las diferentes versiones, un versículo? Yo me peleé con Dios. ¿Cómo va a ser un versículo? Un versículo. Y sacar lo que yo quiero que tú enseñes. Y termino con esta nueva, ¿cómo se llama? No, esta es en inglés también. Ya me voy a acordar cuál es esta en inglés. No actúes como la gente pecadora del mundo. ¿Tú me puedes ver cuál es esa en NLB? Versión, ya me voy a acordar. No actúes como la gente pecadora del mundo. Deja que Dios cambie tu vida. En primer lugar, deja que te dé una nueva mente.
Fíjese, 3 cosas. No actúes como la gente pecadora del mundo. Deja que Dios cambie tu vida. Y en primer lugar, deja que te dé una nueva mente. Entonces sabrás lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué significa? Que si no dejas que Dios cambie tu mente, no vas a entender lo que Dios quiere que hagas en la vida. Y las cosas que hagas serán buenas, agradables y perfectas. Y no vivan como vive todo el mundo. Este es TLA, traducción. Ahora ya se me. No. TLA es lenguaje actual, perdón. Traducción lenguaje actual. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y no vivan como vive todo el mundo. New Life Version. Ese es, New Life Version. Y quiero terminar con este versículo. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Mire pues, dijo Dios yo le quité a los judíos. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y seguro esta última parte la conocemos muchísimo porque hasta en las universidades se encuentra grabada. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros encontramos en las universidades, es increíble cómo en Estados Unidos encontramos en muchas universidades y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe cuál es el problema? Que las universidades, muchas en Estados Unidos, se formaron en medio de qué verdad, de la verdad de la palabra, y nosotros las perdimos en el camino. Digo porque a las universidades las tomaron otras verdades. A las universidades las tomaron otras verdades. Pero la verdad que nosotros tenemos que conocer dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, esa es la verdad. Si vosotros permanecéis, ¿qué es lo que me va a hacer libre a mí? ¿Cuál es la verdad que me va a liberar? Y permanecer en mi palabra y seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué significa? Tienes que ser discípulo para conocer la verdad y ser libre. ¿Qué significa ser discípulo? Que vas a tomar la cruz, te vas a negar a sí mismo, vas a servir y entonces vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Muchos creen que es muy fácil conocer la verdad. Yo voy a conocer la verdad y me va a hacer libre. Y lo toman así muy a la ligera. Pero no, dice, ¿qué verdad? Conoceréis la verdad. ¿No será que la verdad es, no se adapten al mundo? Transfórmense por medio de la renovación de la mente. Para que conozcan la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Permanecer en su palabra para ser sus discípulos, conocer esa verdad y la verdad los va a hacer libres. Transformación. ¿Sabe qué significa neuroplasticidad? Eso me voló la cabeza. La neuroplasticidad termina diciendo una cosa y con esto cierro. Tus palabras, lo que tú dices, determina el cambio de tu mente. Me explico. Si dices que no puedes, y la mente se prepara para responder de que no puedes. Es increíble, por eso dice neuroplasticidad. Y hay otro término, neuroarquitectura de la mente. ¿Sabes cómo determinan la arquitectura de la mente? Por lo que hablas. Por eso es la declaración de fe. En mi boca hay ¿qué? Un milagro. Y en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque hay un milagro. Y la neuroarquitectura, o sea, descubrimiento de hace 5 años. Los neurocirujanos, porque la mente no sé cuánto más encontrarán. Nos están diciendo neuroarquitectura, neuroplasticidad y neuroarquitectura. La arquitectura de la mente la determina lo que tú declaras. Por eso es que la declaración que nosotros hacemos nunca la vamos a dejar de hacer. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Yo hablaré palabras de vida y no de muerte. Mire, ¿no saben ustedes qué bueno es llegar a una sala de hospital? Y aunque uno mire al enfermo, hablarle de vida.
Me tocó en León, Guanajuato, hace el fin de semana pasado estar en la cama de una chica de 25 años, tirada en la cama de un hospital, hablándole de vida y no de enfermedad ni de muerte. ¿Sabe lo que provoca en la neuroarquitectura de ella eso? Tus palabras. Transformación.